Dar inicio al segundo día de nuestras jornadas de pensamiento sociológico. El tema de hoy es revisitando las socializaciones pasadas y el Estado mexicano, pero, y en concordancia con esto, la primera presentación va a ser nuestra ponente magistral, el doctor Leandro Rodríguez Medina, que aceptó gentilmente nuestra invitación. Él viene de la Universidad de las Américas de Puebla, pero en este momento se encuentra como profesor visitante por una cátedra divisional y va a dar cursos en posgrado y en licenciatura, así es de que si tienen oportunidad, inscríbanse con él. No huyan, al revés. La ponencia del doctor se llama, como pueden ver en pantalla, Geografías de la Internacionalización en Ciencias Sociales. El doctor Leandro Rodríguez tiene un doctorado en Sociología por la University of Cambridge, maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, maestría en Filosofía por la State University of New York at Stony Brook y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano. Es profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas de Puebla e investigador afiliado al Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, licenciado, esto ya lo dijimos. Sus publicaciones son en 2015, Miradas sobre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el 2015 también, Teoría e Historia de la Sociología en México, Made in Mexico, Teoría Sociológica y Circulación del Conocimiento, publicado por la UAM. En 2012, Cómo debe ser una nueva teoría social para encuadrar el desarrollo sustentable, publicado por la Universidad de las Américas de Puebla. En 2012 también Clientelismo político, en Sánchez Galicia, es un libro colectivo editado por, no veo. En 2011, Calidad y pertenencia a la producción y distribución del conocimiento en las IES. Esto también es un capítulo del libro que se llama Educación como alfabetización vital para la sociedad del conocimiento, editado por Universidad Veracruzana. Tiene muchos artículos de investigación, libros. Yo creo que mejor comenzamos con la ponencia para que él mismo se presente a través de su trabajo. Por favor, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Yo igual grito un poco siempre, con o sin micrófono, así que no creo que haya mayor problema. Bueno, antes que nada quiero agradecer, quiero que me avisen con lo del tiempo porque puede llegar a ser eterno. Entonces, por favor. Bueno, siendo una magistral es más o menos 1 hora 45 minutos de exposición y te aviso como 5 antes para tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Quiero comenzar entonces agradeciendo a Magdalena, a los organizadores de las jornadas, también a otras colegas aquí de UAM que han tenido la inmensa delicadeza de venir hoy a la mañana. Gracias. Y a todos ustedes también agradecerles que se sumen a esta presentación. Quiero contarles brevemente cómo voy a estructurar la presentación para ponernos de acuerdo para que quien no le guste ya puede empezar a irse. En primer lugar, quiero repasar algunas ideas de internacionalización porque vamos a ver que hay varios discursos simultáneamente operando. Después quiero mencionar algunas cuestiones sobre cómo sería una aproximación CTS a la internacionalización,
sobre todo haciendo hincapié en las diferencias con estos previos discursos. Y finalmente, mencionar muy al pasar, entre otras cosas porque para entonces voy a llevar un rato largo hablando, algunos resultados de una investigación actual en la que estoy participando junto a la doctora Eve Besuri. Vamos a empezar, como hacen generalmente los sociólogos, dando datos y mostrando de qué va el asunto, ¿no? Vamos a empezar entonces con la perspectiva bibliométrica. Y aquí el principal indicador de internacionalización es la coautoría internacional, ¿sí? Básicamente estamos en una tendencia bastante marcada, lo vamos a ver aquí y en los siguientes slides. Lo que vemos aquí es para el caso de Estados Unidos. Voy a hacer algunas aclaraciones por las dudas no se lea bien, especialmente desde el fondo. La línea azul de arriba es coautoría con autores del mismo país. Y eso vemos que hay desde 1990 a 2010 el panorama es estable. Incluso vamos a ver que UNESCO sostiene que ese indicador ha subido un poquito en los últimos años. Es decir, la idea de coautoría con colegas trabajando en proximidad geográfica ha sido una tendencia y sigue siendo una tendencia de la ciencia. En este caso especialmente de ciencias sociales. Ahora, la otra línea es la que llama la atención y la que está conectada precisamente con lo que vamos a hablar hoy, que es la coautoría internacional. Y aquí vemos que pasa de alrededor de un 12% a un 32%. Así que así, en Estados Unidos, que es, digamos, cuenta por más de la mitad de la producción científica y tecnológica, incluso en ciencias sociales, estamos frente a una tendencia sumamente clara de colaboración transformada en coautoría internacional. Sin embargo, lo que me interesaba marcar aquí es esta diferencia entre las ciencias naturales, donde la coautoría llega a aproximadamente un cuarto, de nuevo esto es para los Estados Unidos, y en ciencias sociales donde no llega ni al 20%, ¿sí? 17% aproximadamente. En ese sentido, las ciencias sociales, a medida que van incorporando la coautoría internacional como una característica de sus publicaciones, lo que están haciendo es acercándose al modelo de las ciencias naturales una vez más, al modelo de grandes equipos, trabajando, ya voy a comentar algo más sobre esto en un minuto. En esta gráfica lo que podemos observar es que, me voy a concentrar básicamente en los dos primeros casos, que es Estados Unidos y el Reino Unido. La primera barra, en blanco, muestra el porcentaje de coautoría para ciencias y la negra para ciencias sociales. Y lo que vemos es que el Reino Unido y Estados Unidos están sobre representados en coautoría. Dicho de otra manera, atraen más coautoría internacional de lo que indicaría su porcentaje de producción científica y tecnológica a nivel global. Y esto habla de alguna manera de una proporción de estos países en la delimitación ya no solo de procedimientos de trabajo, como son las publicaciones, sino también en influencia de ideas, en influencia teórica. En el caso de las universidades, y vamos ya a un nivel incluso más bajo, de ese mismo listado, de esa misma fuente, perdón, lo que vemos es que aparecen las grandes universidades encabezando dentro de los artículos citados las mayores proporciones entre coautoría internacional y otras formas de coautoría o no coautoría. Si ustedes se fijan, normalmente cuando vemos coautoría, por ejemplo, aquí encabeza la Universidad de Harvard, encabeza porque este es el valor con el que se arma el ranking. Sin embargo, el 72% se hace con coautores locales, estadounidenses en este caso, y el 28% con autores internacionales. Si vemos estos casos, hay un caso, digamos, el caso menor es la Universidad de Pittsburgh con 17% aproximadamente de coautoría internacional, y la Universidad de Oxford, la que más coautoría internacional tiene, la mitad de todos los papers publicados son en coautoría. Es decir, a nivel institucional se observa ya una tendencia hacia la coautoría que ya no es
o de alguna manera las prácticas, porque sobre esto voy a volver también, las prácticas individuales o de pequeños grupos ya empiezan a tener impacto a nivel institucional. Las instituciones reconocen esto o se puede reconocer esto estadísticamente. Ahora, me voy a meter en algunos temas que tienen que ver con problematizar también estos números, ¿sí? Para no tomarlo, o para tratar de presentar un panorama de la internacionalización que es más controversial de lo que en principio puede parecer. Y aquí quiero mostrarle poquitos números, de todos esos muchos números que hay ahí. El primero es, ¿a quién cita Norteamérica? Ahí. Entonces, Norteamérica básicamente en los 90 y a comienzos del 2000 se cita a sí misma. ¿Sí? Cuando hablamos de Norteamérica, por mucho estamos hablando de Estados Unidos, en menor medida Canadá y en mucho menor medida México no llega al 1% de cantidad de artículos publicados al año. Con lo cual hay una profunda autorreferencialidad en la producción académica, sobre todo estadounidense. El otro gran actor autorreferencial es Europa. ¿Sí? Europa, sobre todo, se mira a sí misma. ¿Qué hace América Latina? ¿A quién cita América Latina? ¿Cuál es el patrón de América Latina? Bueno, más de la mitad se va a Norteamérica. ¿Sí? Más de la mitad de los autores citados se va a Estados Unidos, sobre todo. Después, un tercio a Europa. Así que entre Estados Unidos y Europa, prácticamente entre el 85 y el 90% de todas nuestras citas. ¿Sí? Y América Latina en sí misma, 11,7, 6,9, una tendencia a citarse proporcionalmente menos a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Sí. Esto ahora es ciencia general. Esto ahora es ciencia general. Fíjense que en el caso de Estados Unidos baja 2 puntos, en el caso de Europa baja un poco menos de 1 punto, en el caso de América Latina baja, estamos hablando de 2 periodos distintos, pero lo que vemos también es una profunda cantidad de ceros que indica una soberana ignorancia mutua entre varias regiones del mundo. Y en ese sentido, aquí pongo sobre la mesa un primer aspecto crítico de la internacionalización. La palabra internacionalización esconde que en realidad hay un problema o hay una tendencia, no un problema. Es problemática, pero después vamos a ver por qué. Hay una tendencia hacia esta centralización en América del Norte y Europa. O sea, decir que las universidades se internacionalizan, eso también lo voy a mencionar en un ratito, termina siendo una mayor y más intensa relación con Europa y con los Estados Unidos. Eso es la internacionalización y eso es parte de lo que quiero problematizar hoy. Aquí sí nos vamos a ciencias sociales, ¿sí? Y lo que me interesa en este caso es revistas y artículos, ¿sí? En 2 índices distintos. Pero básicamente lo que vemos es, ya sea que tomemos este índice o este índice, alrededor de 45% de las revistas y entre el 40 y el 45% de las revistas y de los artículos se producen en Europa. Entre el 30 y el 50%, dependiendo del índice, se producen en Estados Unidos. Nuevamente, América Latina tiene un papel totalmente residual en la presencia en revistas y en artículos. Y esta es una debilidad sobre la que voy a hacer un pequeño paréntesis ahora. Tal vez alguno que siga estos temas un poquito le pueda haber llamado la atención que en los últimos años Brasil ha logrado una presencia muy fuerte en la mayoría de los índices. Y lo que llama la atención tal vez no es la presencia o la existencia de publicaciones brasileñas y de artículos, sino lo rápido, aparentemente, que pasó de ser un actor bastante periférico a un actor con pretensiones de entrar en diálogo con otros países importantes en materia de producción científica y tecnológica. Sin embargo, si uno se pone a ver más en detalle, lo que hizo Brasil es una negociación interna con los administradores de índices. Hizo básicamente una maniobra en pinzas. Por un lado, le compró el paquete de índices para todas sus universidades, lo compró el gobierno. O sea, no dejó a las universidades negociar individualmente. El gobierno compró para todas las universidades. Y eso hace que cualquier universidad en Brasil, esté en el medio del Amazonas o esté en Sao Paulo, tenga acceso a todas las revistas que tienen acceso a través de la base de datos. Pero ¿qué hizo a cambio? Le pidió
a los índices que indexan revistas brasileñas. Y lo que pasó es que en un lapso muy pequeño, muchísimas revistas brasileñas en portugués fueron indexadas. Y a partir de esa indexación, obviamente, los científicos brasileños ganaron muchísima visibilidad. Esta estrategia tiene que ver con algo sobre lo que también voy a volver, que es la geopolítica del conocimiento. Es decir, mirar geopolíticamente estas decisiones, no mirarlas como una naturalización donde el problema es que producimos poco, o el problema es que no hablamos inglés, no es así. El problema es que hay un conjunto de razones políticas, sociales y económicas alrededor de estas decisiones que normalmente no le prestamos demasiada atención. El otro aspecto en relación a esto es precisamente que internacionalizar no quiere decir o no lleva a la pluralidad geográfica, ¿sí? Incluso algunos artículos sobre publicaciones a partir de los 2000, donde ya lo online y las publicaciones digitales estaban totalmente consolidadas, muestran una tendencia que es en realidad hacia la concentración en pocas editoriales globales y en el idioma inglés, que es hacia lo que quiero volcarme ahora. Si miramos publicaciones en ciencias sociales, miren la tendencia. La línea azul, por supuesto, es el inglés, ¿sí? El inglés tuvo alrededor de los 50 su punto más bajo como lengua franca de las ciencias sociales, con un 37%, con el francés jugando un papel importante y el alemán también. El francés va en descenso, claro, el alemán menos, pero también va en descenso, y el inglés va claramente en ascenso, y es la única lengua que va en ascenso. Al punto tal que para 2005 es el 76% de las publicaciones a nivel mundial en ciencias sociales, ¿sí? El 76% es en inglés. En el caso de artículos, de revistas, perdón, el 85% de las revistas están en inglés. Y en el caso de artículos, el 95% de los artículos están en inglés. O sea, ¿por qué esto? Bueno, básicamente porque no solo se publica más en ese idioma, sino se publica más, ¿sí? Tienen más posibilidades de concentrar artículos. Ahora también voy a volver sobre esto. Pero lo otro que quiero mencionar es el español. O sea, ¿cuál es la situación del español? ¿Sí? A nivel de revistas, el 4% de las revistas indexadas aquí, en el Social Science Citation Index, están en español. Esto ha cambiado, pero no llega ni al 10% en la actualidad. Y el 0,40% de artículos publicados son en español. Entonces tenemos una presencia muy marginal por cuestiones lingüísticas, con lo cual también hay que aclarar, la internacionalización no lleva a la pluralidad lingüística, lleva a otra forma de concentración, que es la concentración lingüística. Aquí me meto rápidamente con una comparación entre China, India, América Latina, y dentro de América Latina está desglosado Brasil, México y Argentina, en materia de publicaciones en coautoría. Y lo que podemos ver es que hay una tendencia a la baja en China, pero esto va a ser un efecto en U, ¿sí? La razón concretamente con China tiene que ver con que la coautoría hasta los últimos 10 años tenía que ver con una decisión estratégica de China de acercarse a las potencias en términos de publicación, de investigación, ¿sí? Ahí tienen los programas de becas que llevan cientos de miles de chinos hacia Europa y sobre todo hacia Estados Unidos, lo mismo con India. Todas esas publicaciones hicieron que la tasa de coautoría de China sea muy alta, ¿sí? En los 90. Esto está bajando, pero ahora va a volver. La diferencia es cualitativa. ¿Cómo va a volver? Va a volver con autores chinos liderando equipos, no siendo parte de equipos. Va a volver con publicaciones hechas en China, aunque sean en inglés. En revistas publicadas en China, aunque sean en inglés. Y ni hablar si logra China en algún momento que los índices que hoy se usan empiecen a indexar fuertemente en chino, en cuyo caso estos números se van a disparar a favor de China, que es algo que tiene profundas implicaciones políticas. Si ustedes piensan, los que estén familiarizados con la sociología de la ciencia, en el efecto Mateo, que básicamente indica que aquel que publica más tiene más posibilidades de publicar, para ponerlo de una manera muy burda, la mayoría de las formas en las que se conceden recursos económicos
tiene que ver con el currículum y la productividad de los científicos que están en esos equipos. Con lo cual, lo que uno muestra es precisamente esto: cuántos artículos tenés publicados en ISI, en Scopus, en donde sea. Las chances de ganar grants, especialmente estos subsidios grandes que se usan en algunos proyectos en ciencias sociales, dependen fuertemente de ese récord de publicaciones. Con lo cual, por el momento, muchos de estos grupos están marginados, estoy hablando de China, pero esto es esperable que cambie rápida y profundamente en los próximos años, en poco tiempo. Fíjense que la tendencia a la coautoría en América Latina pasa del 32% al 32%. En un periodo de casi 10 años, esta tendencia, como voy a mostrar en un minuto, empezó a subir un poco, pero en general, particularmente en ciencias sociales, esto es para todo, pero en ciencias sociales la coautoría incluso es más baja. ¿Sí? Estos valores están aquí porque en ciencias, en América Latina, hay una tradición de coautoría bastante extendida por razones de las que voy a hablar en un minuto. Los demás, todos los demás latinoamericanos, en la misma tendencia, menos México. Interesantemente, México arranca aquí y está aquí. ¿Sí? México sí tiene una tendencia más marcada a la coautoría internacional, más marcada comparado con América Latina, menos marcada comparada con la media internacional. UNESCO ha mostrado precisamente esta tendencia a nivel de ciencia en general. Esta línea que ven aquí es coautoría doméstica, lo que decíamos, hacer trabajos en coautoría con gente que está cercana geográficamente. Esta tendencia, como ven, está marcada como esta otra tendencia, que es coautoría internacional. Nada más que agarra, digamos, parten de puntos muy distintos. La inclinación de la curva indica que la tendencia es similar, nada más que hay que esperar, y ahora voy a explicar un poco en otra gráfica, hay que esperar a ver si esta tendencia en algún momento se va a mesetar. Y esto tiene que ver con el tamaño de las comunidades académicas. Es decir, hay pocas comunidades académicas que se pueden permitir el lujo de seguir produciendo en coautoría doméstica. Por supuesto, el ejemplo por excelencia es Estados Unidos, pero después el resto llega a un punto donde la necesidad de lo que se llaman los colegios invisibles, la necesidad de trascender la cercanía geográfica se vuelve más urgente. Incluso se podría generalizar, cuanto más chica es una comunidad académica, más necesidad de trascender esa coautoría doméstica muy pronto, ¿sí? Esto es digamos, para ver tendencias en distintos momentos, en distintos lustros, 82, 87, fíjense, la línea más alta, y es tal vez lo más llamativo, es artículos publicados por un solo autor. ¿Sí? Más alrededor del 43-44% en los 80. En los 90 baja alrededor del 38%. Y a comienzo de este ciclo ya está abajo del 30%. Esta tendencia va claramente a la baja. Un solo autor es esta tendencia que vemos aquí. ¿Sí? La internacional, que es la que nos llama la atención hoy, pasa de alrededor del 6%, se va al 13% y supera el 20%. ¿Sí? Así que esta tendencia, que es esta que mencionamos aquí, es una tendencia creciente que UNESCO ha también reconocido. Y aquí tenemos un buen panorama sobre el que después voy a decir otras cosas en términos más geopolíticos, que esta es la media de coautoría, ¿sí? Alrededor del 22%, según UNESCO. Estos son los países de los importantes en términos de producción científica y tecnológica que están por arriba de la media. Y el caso más interesante, posiblemente, o los dos casos más interesantes son Alemania y Francia, donde más de la mitad de los artículos publicados ya están en coautoría. Ahora, lo que marco aquí también es llamativo, son 3 países europeos. Y esto hay que conectarlo con una tendencia europea a financiar investigación internacional desde hace más tiempo, por razones internas de la Unión Europea. Bien, hasta aquí como la parte linda, obvia, tendencias claras, ¿sí? Vamos todos a publicar con colegas de otros países quiere decir 5 países, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido.
no vamos a andar publicando con gente de Argentina, por ejemplo, o de Costa Rica. No tengo nada contra los ticos, todo lo contrario, pero digo, esta tendencia a la coautoría internacional esconde lo que decíamos hace un minuto de que hay países que se han internacionalizado más rápido, que tiene que ver con la historia de la difusión de la ciencia y la tecnología, y que, por otro lado, atraen talentos, y sobre eso también voy a decir algo en un minuto. Ahora, lo que intenté hacer ahora es mencionar algunas de las críticas que han aparecido, porque han aparecido críticas a la coautoría y a la coautoría internacional. Vamos a ver uno, empecé por este porque posiblemente es el que les toque más de cerca. Un estudio que prueba que los directores de tesis reciben más créditos como coautores que lo que deberían por el trabajo realizado con sus dirigidos. Así que no se sientan mal, ya se hizo un estudio sobre la situación y se les reconoce que son asaltados en el proceso de publicar. Cualitativamente esto tiene muchas explicaciones, lo dejo más para la sesión de preguntas y respuestas si quieren, pero lo importante es que esto abre un problema central que la mayoría de las estadísticas no prueban, que es, o no se meten, que es ser autor. ¿Qué es ser autor? Y este es un problema que tiene implicaciones filosóficas, si uno quiere llegar hasta la propia idea de autor y de la modernidad y la construcción de derechos de propiedad intelectual y estas cosas, y tiene otras cuestiones muy prácticas, que es cómo nos insertamos en la vida académica o cómo se inserta, especialmente quien está terminando un posgrado, y es a partir de un vínculo mucho más fuerte que en términos académicos se suele materializar en la publicación conjunta con sus profesores. Al punto tal de que esto es cada vez más fuertemente solicitado por los organismos de ciencia y tecnología. Porque lo usan como un indicador de otra cosa, que esto es interesante, de formación de recursos humanos. Entonces, el indicador de formación de recursos humanos, en parte es que ustedes digan, bueno, entré a tal año a la maestría o al doctorado y salí en tal año. Pero CONACYT, por ejemplo, en PNPC también dice, bueno, ¿y coautoría? O sea, ¿dónde veo que hay producción conjunta de conocimiento? Y entonces, los indicadores que suelen dar los coordinadores de posgrado, no sé si acá hay algunos, si hay alguno pido disculpas de antemano por las cosas que voy a ir diciendo, pero lo que muestran es publicaciones conjuntas. Y algunas universidades, como la mía en Puebla, ha generado ya dentro del procedimiento que antes que se gradúe, antes que obtenga el grado terminal de doctor, tiene que haber una publicación conjunta. ¿Sí? Esto es un mecanismo, lo voy a decir, esto es un mecanismo de robo intelectual. ¿Sí? Y esto es una de las prácticas que cuando hablamos de coautoría queda ahí subordinado y hasta casi parece un favor del profe, ¿sí? Que a pesar de que fue el alumno o la alumna la que hizo una investigación de 3 o 4 o 5 años con trabajo de campo, con análisis de datos grandes y todo, lo que le dice el profesor con buena onda es que si no está el nombre de alguien importante hay menos chances, y entonces uno va y ahí va el ladrón. Lo segundo que me interesa en términos de coautoría, la segunda crítica, es que a medida... Me voy a meter en este, porque este es tal vez el más interesante. Hay un estudio que prueba que la posibilidad de escribir un artículo en coautoría es más alta cuando lo que hay es métodos cuantitativos, experimentos y división del trabajo. Y esto es de nuevo, por eso mencionaba hace un rato, la copia del modelo de ciencias naturales. Si yo puedo armar un equipo de trabajo donde asigno tareas distintas, donde genero una especie de método fordista de producción de artículos, entonces tengo múltiples autores, ¿sí? Al punto tal de que por eso las revistas, y una vez más pican en punta las revistas de ciencia, ahora piden que cada autor detalle qué hizo. Porque, no sé si ustedes saben, pero en Science o en Nature puede haber artículos de 70 autores, 60 autores. ¿Sí? Es como las últimas 4 cohortes del doctorado en sociología juntas escribiendo un artículo. Claro, eso puede sonar raro, pero cuando estamos frente a Big Data, cuando estamos frente a equipos internacionales y con división del trabajo muy marcada, esto es posible. ¿Por qué? Porque
el que agarró el papelito de la impresora donde salió la gráfica del análisis, ese va. Sin ese no hay artículo. Esto ya lo probó Latour hace algunos años. Sin ese no hay artículo. Y como sin ese no hay artículo, el tipo quiere el nombre también. Claro, queda en el puesto 68, pero ahí va. Ahí va. Entonces las revistas comenzaron a decir, bueno, mejor díganos qué hace cada uno. ¿Sí? Y entonces hay que detallar qué hace cada uno. Yo no traje capturas de pantalla, pero si entran a revistas de ciencias famosas, van a ver que ahora los autores tienen que decir qué papel tuvieron en la investigación. Ahora, esto tiene implicaciones muy fuertes, porque si hay un tipo de investigación que favorece la coautoría internacional, y como vamos a ver en un minuto, los organismos quieren más publicaciones internacionales, indirectamente lo que están diciendo es queremos más investigación de esta. Queremos más investigación cuantitativa, con grandes datasets, con grandes conjuntos de datos, donde pueda haber división del trabajo. Y esto es un sesgo muy fuerte, especialmente para las ciencias sociales. Porque el mismo artículo encuentra que cuanto más nos movemos en las disciplinas hacia las humanidades, más lejanos estamos a la coautoría, siquiera, ya no internacional, a la coautoría. ¿Sí? Entonces, en disciplinas como los estudios culturales, la historia o los estudios de área, no abunda la coautoría, menos internacional. Pero no abundan tampoco estudios cuantitativos, experimentos y división del trabajo en un sentido más tradicional. Con lo cual, lo que hay es una fuerte presión que se está viendo. Si alguno sigue las tristes cosas que suelen aparecer sobre el financiamiento en ciencia y tecnología en países como Estados Unidos ha habido propuestas a nivel del Congreso de dejar de financiar las humanidades y dejar de financiar las ciencias sociales. Casualmente, mi disciplina de origen, la ciencia política. Los propios políticos querían dejar de financiar la ciencia política, lo cual es una señal muy clara, ¿no? Ahora, este tipo de situaciones también han forzado a las humanidades a adaptarse. Y una buena medida de los debates de lo que se llama humanidades digitales tiene que ver con la posibilidad de lidiar con grandes volúmenes de datos, por ejemplo, archivos digitalizados. Pero eso no va a devenir fácilmente en coautorías y en coautorías internacionales si esos datos además no se meten en una línea de producción que pueda ser fragmentada y maquilada en algún sentido. Ahora, los problemas siguen con la coautoría. Hay algo que solo los economistas pueden hacer este tipo de análisis, pero bueno. Hay algo muy, muy interesante, que es que cuando uno mira un artículo en coautoría y elimina como factor el número de autores, lo que suele pasar, y lo voy a poner de una manera bien sencilla, es que esa investigación se podría haber hecho sin coautores. ¿Sí? Lo que hay es una especie de falsa coautoría o ineficiente, porque como lo escriben economistas del artículo, hablan de una ineficiencia en la coautoría. Y sobre esto voy a volver con otra crítica un poquito más adelante. Otro estudio, lo que encontró, que es este aquí, es que hay lo que se llama congestión de externalidad. También puesto de manera simple es, en cuanto más proyectos estamos en coautoría, menos tiempo le podemos dedicar a cada uno. Y esto lleva a algo muy interesante, que es que alguien agarra el tiempo. Alguien se hace cargo del tiempo. Por ejemplo, los estudiantes de posgrado. Entonces, cuando están publicando con el director o la directora, se asume que el que tiene tiempo es el estudiante, no el director. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante porque la variable de tiempo, voy a volver si me da el tiempo a mí, la variable de tiempo es bastante ignorada en los estudios de internacionalización. Se asume que en realidad en buena parte de la sociología de la ciencia, se asume que la tarea, hay todavía este rezago de que escribir un paper o un artículo es una tarea intelectual. O sea, está descontextualizada, está desmaterializada. Y entonces, la variable tiempo no suele ser una variable a tener en cuenta en el análisis del proceso. Después sí, pero rara vez se le pregunta a un académico cuánto tiempo le demandó un artículo en una revista de alto impacto. Porque si no, uno descubriría rápidamente que los 4 años que te da el CONACYT para ser reevaluado dentro del SNI no te alcanzan. Porque te puedes pasar 3
tratando de poner un artículo en una revista de alto impacto, o más incluso, más tiempo. Últimas críticas. No son últimas críticas. Un estudio encontró que la productividad es mayor en coautorías con gente que está cerca. Y sé que aquí hay mucha gente que ha hecho trabajo en coautoría y creo que, superado unos factores que ahora voy a mencionar, esto es así por el tipo, precisamente porque la materialidad de la relación, las condiciones que garantizan el contacto están no garantizadas, pero están facilitadas. Otro artículo encontró algo muy interesante, que es que las bases de datos que se usan para analizar coautoría le dan más importancia a las revistas que tienen artículos en coautoría, sino una especie de pensamiento medio tautológico. Entonces, la conclusión de ese artículo, a pesar de que no era lo que quería buscar y que yo tomé por mi presentación, es que mientras no estudiemos a las revistas que no están indexadas y a los capítulos de libros, que en ciencias sociales son un tema central, no vamos a saber realmente cuál es el impacto de la coautoría, porque estamos usando bases de datos donde hay muchísimos artículos coautoreados. Entonces, ese es un desafío. Ahora sí, estos son los últimos dos. Me voy a quedar muy brevemente en uno sobre papers en economía. Aquí el problema, hay varios problemas para lograr que sea eficiente la coautoría. Pero como buenos economistas dice, a ver, si fuera tan eficiente, ¿por qué no todo el mundo escribe en coautoría? Los economistas sería una pregunta que se tienen que hacer. O sea, en su búsqueda de eficiencia, si lo más eficiente es producir en coautoría, todos los artículos deberían ser de coautoría. Si no hay una decisión consciente y voluntaria de ser ineficiente, lo cual supongo que para un economista es como un insulto a sí mismo. Bueno, la razón es que hay, entre otros factores que nosotros llamaríamos sociales, afectivos, que hay que lograr superar para lograr relaciones productivas, relaciones significativas de coautoría, y no un mero acuerdo de poner el nombre de alguien. Implica cuestiones de organización y comunicación y esto es más complicado, me lo voy a saltear ahora. La última crítica es precisamente, vuelve sobre la cuestión del tiempo. Cuanto más proyectos estamos metidos, menos tiempo le podemos dedicar a aquellos en los que estamos en coautoría, y entonces alguno de los coautores comienza a recibir una carga desproporcionada de trabajo en esa relación. Todos estos son artículos empíricos que se han metido con dimensiones de la coautoría. Voy a ir muy rápido, más rápido de lo que trato de ir ahora, a cuestiones de, en el caso de México, la coautoría internacional, básicamente, como no asombra, 7 de cada 10 artículos es de México o de gente que trabaja en México con colegas de Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental. Es decir, sigue habiendo una concentración de la coautoría en estos países, también para el caso de México. Nos movemos rápidamente a otro aspecto de la internacionalización, que es la movilidad. O sea, ya no publicar con otros, sino moverse estudiantes, moverse académicos. En este caso hay un problema de datos enorme. Sylvie Didou ha dicho en varias ocasiones que hay una incapacidad de producir datos estandarizados en México. Entonces la UNAM lleva los datos de la UNAM, el CONACYT de sus investigadores. Es un descontrol. El CONACYT no hace público, por ejemplo, cuántos becarios postdoctorales afuera del país tiene. Todos estos datos complican muchísimo la comparación frente a países que sí tienen posibilidad de contabilizar esto. Lo que vemos aquí es cantidad de estudiantes de México en los Estados Unidos, que es una tendencia que ha subido, y en el caso de Estados Unidos en México es una tendencia en U, con un pico en 2005 y valores históricos muy bajos, que es probable incluso que desciendan. ¿Sí? La encuesta de movilidad que se hace desde hace algunos años también arroja algo interesante, que es que la mayor parte de la movilidad estudiantil internacional sucede en las universidades privadas, que concentran el 76% de los que se van y el 83% de los que entran. Con lo cual, la internacionalización tampoco es plural en términos de la educación. Y este es un tema que también ignoramos, porque en la estadística concentrada decimos, tantos alumnos fueron a Europa, tantos alumnos vinieron de Estados Unidos. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿A qué carreras? ¿Con qué perfiles? Y ahí empezamos a descubrir algunos patrones que hablan de esta concentración también.
1 de cada 1000 estudiantes en México es extranjero. Y esta es una tendencia que comparativamente es muy baja comparado con Australia, con Francia, con Reino Unido, países que son los más altos en esto, pero incluso con América Latina. Chile, México está acá. Chile, Argentina, Uruguay. ¿Sí? Y es muy interesante, porque México tiene algunos de los mejores programas de atracción de estudiantes de posgrado. Sin embargo, esta tendencia es marcada como proporción, también tiene una población en educación superior enorme. Entonces esto hace que la proporción sea muy, muy baja. Aquí hay otro aspecto interesante a nivel de formación de sus profesores, de los académicos. Cuanto mayor es el grado académico, más internacionalizado está. Es decir, si uno mira la licenciatura, el 84% de los profesores hicieron la licenciatura, que enseñan en México, hicieron la licenciatura en México. Pero si nos movemos al doctorado, ¿sí?, ya estamos hablando de una tercera parte lo hizo afuera, y si nos movemos a un postdoctorado, 3/4 partes lo hizo afuera. Así que a medida que nos movemos para arriba en certificación, nos movemos en internacionalización. Estos son casualmente datos que arroja una investigación que hizo Didou, que tiene que ver con el grado de internacionalización de los miembros del SNI, es el 36%, que es relativamente alto, incluso contra potencias como Francia o como el Reino Unido, bueno, el Reino Unido un poco menos, como Alemania. Aquí vemos también algunos de los motivos que tienen que ver con programas bilaterales de cooperación académica, pero también con una crisis en los mercados académicos de otros países. Que esto es algo que México tiene que aprovechar en estos años. Hay una crisis muy marcada ya de años en Europa, por lo menos 20 años, para conseguir plazas en Europa, y empieza a haber una crisis también en los Estados Unidos y se puede acentuar. Y esto va a hacer que México tenga mayor capacidad de atracción de talentos de esos países. Me interesó este dato aquí. 3 de cada 10 hombres mexicanos que tienen maestría, que tienen doctorado, y 4 de cada 10 mujeres que tienen doctorado viven en Estados Unidos. O sea, el fenómeno que voy a llamar también superficialmente fuga de cerebros, lo podemos discutir, es enorme para México. Es el país de América Latina con el principal problema de fuga de cerebros, por mucho, y lo que se ha intentado son redes de colaboración, una serie de estrategias para, digamos, aprovechar ese movimiento, porque las razones que se dan son razones que no han cambiado. Es decir, ¿por qué la gente se queda fuera? Poca inversión en investigación, falta de salarios competitivos, falta del desarrollo en las áreas de interés, falta de cultura de investigación, falta de incentivos para regresar. Cosas que en principio no se ven que han cambiado o que vayan a cambiar radicalmente pronto. Pero también hay críticas a la movilidad. Yo no es que no me las imaginaba, pero esto me sirvió para descubrir que nos quejamos de todos los académicos. Entonces, aquí lo que encontré que me llamó la atención es, de los que se movieron como estudiantes, de grado o posgrado, el 45% notó un incremento comparado con un 40% también que notó un decremento en la habilidad de obtener fondos internacionales. O sea, haberse movido en algún momento prácticamente deja parejas las chances de decir aprendí a conseguir fondos a nivel internacional. Hay 40% que dice que sí, 40% que dice que ahora tiene menos chances que antes. En materias de empleo, un 45% ve un incremento en el reconocimiento desde la propia comunidad cuando tiene movilidad, pero un 40% cree que no. ¿Sí? El 33% permite un incremento en opciones de trabajo en la academia, pero un 48% cree que no. ¿Sí? Lo cual esto es muy interesante porque de alguna manera está conectado con la idea de que cuando uno se va, pierde su lugar. Y cuando pierde su lugar, mejor no vuelva, como me dijo alguna vez un profesor en Argentina. Mejor no vuelva. ¿Sí? Porque en primer lugar alguien lo ocupa y en segundo lugar lo ocupan con cierto resentimiento en algunos casos. ¿Sí? Entonces, esta idea de que irse da más trabajo, incrementa las condiciones de trabajo, las encuestas indican que no. Y finalmente, 5 minutos. Bueno, no hay chance de que termine en 5 minutos, pero bueno, en términos de remuneración, 43% piensa que haberse ido le va a significar ganar menos
y 17% que le va a significar ganar más. Es decir, la movilidad también hay que cuestionarla. Si esa va a ser la manera de ver la internacionalización, moviéndonos, académicos, estudiantes de grado, de posgrado, hay que cuestionarla. Hay que seguir haciendo estudios como estos que permitan saber si en realidad, sobre todo en el largo plazo, hay posibilidades de o impactan la investigación. Los fondos, a nivel de fondos, lo internacional se ha multiplicado, cada vez hay más convocatorias que demandan que haya gente de más de un país en el equipo de trabajo. Casi todos estos fondos están sacados de convocatorias de este año o del año pasado en CONACYT, así que lo que ven ahora es una tendencia muy fuerte hacia formar equipos, o sea, ya no darle la alternativa al académico. Sin embargo, hay estudios que prueban, no lo puse, pero que han probado que la decisión de coautoría y con quién sigue siendo una cuestión endógena de los académicos. Si no importa qué esfuerzo hacen las instituciones para decir tenemos que acercarnos a Paraguay, no importa. Si nuestro colega está en Portugal, es Portugal. Y nos ingeniamos para firmar los convenios que sean necesarios y todo, pero no, las universidades y los organismos de financiamiento no han logrado, y según esta investigación no van a lograrlo porque no opera así la manera de trabajar de los académicos. Quieren ir en contra de la manera de trabajar de los académicos. Y si hay un grupo que es bien conservador, somos los académicos. ¿Qué pasa a nivel de discurso? Bueno, a nivel de discurso voy a decir rápidamente dos cosas. Todo es cooperación, que es una palabra que en general a mí me cae bastante mal. Todo es cooperación. El CONACYT habla de cooperación, ¿sí? Crea un fondo de cooperación internacional, donde pasa algo muy interesante. No les voy a leer todo, pero básicamente se asume esto. Cuando hay cooperación internacional, hay formación de recursos humanos especializados. Y eso lleva al desarrollo nacional. Nadie se toma la molestia de explicar cómo. Se asume una economía que es de conocimiento intensivo cuando no hay una economía de conocimiento intensivo. Entonces, hay un problema. México tiene áreas donde tiene más doctores de los que necesita y áreas donde tiene muchísimo menos doctores de los que necesita. Porque esta conexión entre formar gente y desarrollo del país está sumamente poco explorada y hay que localizarla en cada caso. O sea, a México no le sirve copiar el caso de cómo Estados Unidos utilizó sus recursos humanos altamente capacitados o Alemania. Anúez dice lo mismo. La internacionalización es un elemento estratégico para el fortalecimiento de las instituciones. Les juro por Dios que no sé qué quiere decir. ¿Sí? Lo busco, lo releo, entro a la página. No sé qué quieren decir. No entiendo qué quieren decir. Rápidamente, ¿cómo sería mirar desde CTS la internacionalización? En primer lugar, hay que mirar prácticas. ¿Sí? En ese sentido, hay que ver cómo se conectan actores, cómo configuran prácticas esos actores, porque lo que llamamos estos discursos o estos indicadores en realidad son prácticas de ciertos actores. Prácticas de la UNESCO, prácticas del CONACYT, prácticas... Entonces, lo primero es, miremos las prácticas, miremos qué hacen los actores, cómo entienden la internacionalización. Y esto tiene que ver con la investigación que también estamos haciendo. Lo segundo es entender que toda práctica está situada, toda práctica está localizada. Esto no quiere decir que hay un contexto, porque si no la idea de contexto supone como que hay algo que tengo que contar antes de meterme en lo que en realidad quiero. No, no hay un contexto. Pero sí hay una conexión con actores y prácticas preexistentes en un lugar y un tiempo determinado. Entonces, esto obliga a entender algo que tal vez no es muy intuitivo, pero es que hay muchas internacionalizaciones. No hay una sola internacionalización. Por más que el CONACYT la intente definir en un párrafo o la NUYES lo intente definir en un párrafo, no hay una sola. Hay tantas como redes se van armando para lograr trascender las fronteras por las razones que se quieran para esa trascendencia. El otro aspecto es la materialidad. O sea, ¿cómo trascendemos? Esto parece, bueno, me tomo un avión y voy a un congreso. Bueno, esto hace 30 años no era como ahora. ¿Sí? Y si el precio del petróleo cambia, no es como ahora tampoco. Las conferencias, ustedes llevamos 20 años de TICs que permitirían no ir a congresos y conectar un Skype y hacerlo. Y no hacemos eso. Primero porque nos gusta viajar. Segundo porque hay algo en la materialidad del encuentro, en la materialidad del contacto que no hemos explorado en detalle y es parte de lo que nos interesa. Por supuesto que las TIC son
una especie de sistema nervioso de estas nuevas configuraciones internacionales, pero no son las únicas. Ahí enumero muy rápidamente cuestiones que van desde aviones, software, nubes virtuales, oficios de autorización de salida, facturas de hoteles, programas impresos y digitales. Es decir, toda esta materia. Sin eso no hay tampoco internacionalización. Y el último punto muy abstracto es esta idea de una ontología relacional. Es decir, va a haber tantas internacionalizaciones, quiere decir que hay muchas realidades operando, que es difícil decir, bueno, la internacionalización en México es la que dice el CONACYT, o es la que dice la SEP, o es la que dice la UNAM. No. Ahora, que haya ontologías múltiples, como sostienen algunas teorías dentro de CTS, no quiere decir que haya imposibilidad de contacto entre estos mundos. Hay factores que estabilizan esto. Entonces, ahí, a manera de ejemplo, solo digo, el reporte que uno llena a CONACYT, cuando tiene un subsidio, estabiliza nuestras prácticas como investigadores con las prácticas de los burócratas como gestores de la internacionalización. Y este es un tema que tenemos que explorar más en detalle. Por eso casi siempre nos produce escozor llenar formatos, porque sentimos que no dan bien cuenta de lo que hacemos. Pero eso tiene que ver con las prácticas de lo que ellos hacen, que es concentrar datos y presentárselo a otros burócratas. Esto todavía está por discutirse. Y solo para mencionar el detalle, en la investigación en la que estamos con la doctora Besurit, hemos hecho unas 38 historias de vida parciales, todavía no terminamos, se llaman narrativas laborales. En el sur, en el norte y en el centro del país todavía quedan pendientes más representación de disciplinas, más representación también geográfica. Y lo que estamos encontrando acá, y este prometo es el último slide, es esto, no lo voy a leer en detalle, pero lo que estamos encontrando básicamente es que la internacionalización es muy distinta en las zonas de frontera, aunque parece obvio, que en el centro del país. Y esto tiene fuertes implicaciones porque el modelo del centro se adapta más fácilmente al discurso del CONACYT, de UNESCO, de los organismos internacionales. Y el discurso, si lo queremos llamar discurso, las prácticas de internacionalización fronterizas no son así. Y entonces hay una serie de elementos que estamos comparando, estamos empezando a comparar, porque en la medida en que las políticas públicas de internacionalización no tomen en cuenta que las redes que emergen en las zonas de frontera no son igual en términos de internacionalización que las redes del centro, especialmente las redes de la Ciudad de México, hay un problema porque a las zonas de frontera le cuesta muchísimo más lidiar con los requerimientos de esa internacionalización. Sin embargo, en otros aspectos tienen mucha ventaja. La internacionalización es un aspecto central de su día a día, de los académicos de su día a día, y también en la medida en que escogen temas que están fuertemente internacionalizados, un buen ejemplo es la migración, se vuelven referentes incluso para el centro. Entonces, si uno hace migración en la Ciudad de México, no le queda de otra que mirar al COLEF y la encuesta de migrantes. No puede ignorarlo, por más que tal vez le gustaría ignorarlo, pero no puede ignorarlo. Entonces, esto que se han ido ganando, o en ciertos aspectos lingüísticos, el CIESAS sureste en San Cristóbal, estos aspectos tienen que ver con la capacidad de haber elegido un tema que el tema es internacional y entonces permea las prácticas académicas de una manera distinta que el hecho de decir simplemente quiero escribir un artículo con un colega de otro país o quiero ir a un congreso. Pero bueno, estas son notas por ahora de una investigación en curso y con esto termino porque me pasé mucho. Muchísimas gracias.